Bueno chicos, buenas tardes. Hoy vamos a terminar de ver el programa, ya estamos en la semana 14. Recuerden que de hoy en 8 ya la clase se las propuse la semana pasada, ahora en la mañana. Y de hoy en 15 de primero ya es el examen final, ¿verdad? Para ese día me traen la tarea, ya la tarea está en la página web. La tarea es sobre trigonometría, es un tema que no está contemplado en el cronograma para desarrollar en clase, pero está contemplado dentro del programa. Entonces son unos 8 ejercicios que tienen que resolver. Esa tarea sí me la van a entregar en parejas. En parejas, ahí se organizan, ¿verdad? Ya resolvió la página, ahí dice tarea, ¿verdad? Esta es. Correcto, son 8 ejercicios, ahí me la entregan en parejas, por favor, jóvenes. Y prácticamente tienen 15 días, ¿verdad? Para hacerlo. Lo que pueden hacer es que tal vez de hoy en 8 se ponen de acuerdo para que se reúnan y la resuelvan. ¿Okay? Esa tienen que investigar ustedes, chicos. Esa tienen que hacerlo por cuenta de ustedes. Es prácticamente una tarea de investigación, por decirlo así. Se las dejé de 8 ejercicios para que no quedara muy larguilla, ¿verdad? No de 10, porque parece muy larga, de 10. Y quiero que se concentren más en lo que es el examen. En el transcurso de esta semana que viene, yo les voy a subir una práctica de examen. ¿Okay? Se las voy a subir también con la solución. Entonces, para que estén ahí pendientes, no sé qué día, pero entre lunes y viernes yo se las voy a subir, antes del sábado. Esa práctica de examen se basa en que a ustedes se les va a evaluar el examen. Entonces traten de hacer la conciencia, ahora de practicar bastante, chicos. Recuerden que este curso es de mucha práctica, ahora yo sé que algunos están muy ocupaditos, tienen muchos compromisos, pero es de mucha práctica, ¿verdad? Ya es el último empujoncito, por eso les puse ese mensaje, ¿verdad? Ya es el último empujoncito, no se conforme con lo que necesiten, sino con lo que ustedes se merecen. Ustedes se merecen pasar el curso porque la mayoría de ustedes no han faltado a clases. Han sido personas muy dedicadas, muy esforzadas, que a veces nos cuesta un poquito más que otros, eso es normal, en todo curso nos va a pasar eso, pero es para que den el último esfuerzo, ¿verdad? Ya, para terminar este curso, jóvenes. Esa tarea está de ganar, hay que son 10%. El examen corto de hoy es prácticamente lo que hemos visto en clase, nada, ¿verdad? Y el examen parcial, que es decir, ya ahí les abarca todo lo que hemos visto después del segundo parcial, ahí les abarca todo menos sistema de ecuaciones, ¿se acuerdan? Chicos, que eso no, ni ecuaciones con valor absoluto, eso era para el examen primer parcial, ¿se acuerdan? Entonces nada más se los evaluó en el quiz número 3, ¿se acuerdan? Pero eso no les entra en el último examen. Sistema de ecuaciones y ecuaciones con valor absoluto, todo lo demás. De inecuaciones en adelante, correcto. De inecuaciones en adelante. Bueno, hoy vamos a terminar de ver la función logarítmica con sus propiedades. Vamos a ver ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales aplicando logaritmos. Porque la semana pasada hemos visto ecuaciones exponenciales, pero de una manera muy sencilla, ¿verdad? Tratando de convertir las bases iguales a la hora de factorizar, ustedes pueden ganar los exponentes. Era muy sencillo. Pero, ¿qué pasa? Eso me acuerdo, creo que Daniel me hizo una pregunta, profe, ¿qué pasa si yo no puedo convertir las bases iguales? ¿Verdad? Esta pregunta. Entonces ahí es donde vamos a ver ecuaciones exponenciales aplicando logaritmos. Pero primero tenemos que ver ecuaciones logarítmicas, ¿verdad? Okay, entonces vamos a ver las propiedades del logaritmo. Las propiedades del logaritmo, jóvenes, yo sí les aconsejo que se hagan una tablita, porque a veces uno no se va a aprender todo eso, ¿verdad? Entonces es necesario que ustedes, o sea, aprender me refiero a que no se las van a memorizar, sino que como ustedes las practiquen, se las van aprendiendo. Consejo, cada vez que ustedes trabajen con logaritmos y ocupen alguna de estas propiedades, escríbanlo. Si ustedes le escriben en cada ejercicio que lo aplican, se las van aprendiendo, porque es nada más de como las leyes de potencia, es exactamente igual, ¿verdad? Entonces ahí tenemos varias propiedades. Por ejemplo, la semana pasada hemos visto las partes del logaritmo, ¿verdad? En eso sí estamos bien, chicos. El logaritmo tenía su argumento log, su expresión log, su abreviatura log, su base A y su argumento. ¿Estamos de acuerdo?
Inclusive la semana pasada vimos cómo pasar de exponencial a logarítmica y de logarítmica a exponencial. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando tenemos un logaritmo donde su argumento es 1, su resultado siempre va a ser 0, aunque su base sea cualquier número. Recuerden que la base tenía sus extensiones, ¿verdad? La base tenía que ser mayor que 0, diferente de 1. ¿Se acuerdan? El valor de esta base de acá. ¿Ok? Entonces vean un ejemplo. Tenemos un logaritmo de base 6, argumento 1, 0. Podemos tener un logaritmo de base 1/3, argumento 1, que siempre nos va a dar 0. Entonces es una propiedad. De cualquier logaritmo con cualquier base, si el argumento es 1, su resultado siempre va a ser 0. Y de hecho ustedes lo pueden comprobar en la calculadora, ¿verdad? Ponen ahí el logaritmo de 1 y siempre les va a dar 0. La otra propiedad es cuando el logaritmo tiene su argumento y sus bases iguales. Cuando son exactamente iguales, el resultado siempre va a ser 1. Esta propiedad, jóvenes, es una propiedad que vamos a ocupar mucho, tanto para reducir expresiones logarítmicas como para aplicar también ecuaciones. Esta propiedad la vamos a usar mucho. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si yo al logaritmo aquí le pongo a la par un 5, 5 por 1, 5. Entonces puedo convertir cualquier número a una expresión logarítmica. Si yo tengo el número 7 y ocupo agregarle un logaritmo, ¿qué es lo que hago? Le agrego un logaritmo con una base que yo necesite, ¿verdad? No es cualquier base, que yo necesite. Si toda la expresión del logaritmo yo la estoy trabajando en base 2, yo ocupo un logaritmo de base 2, argumento 2. ¿Verdad? Y siempre sigo manteniendo el 5, que esa propiedad se va a mantener. Entonces vean, por ejemplo, acá, logaritmo de base 14, argumento 14, me va a dar 1. Si aquí hubiese estado un 7 adelante, nada más multiplico entonces, en este caso, 1 por 7. Y ya, eso sería todo. Para que vayan familiarizándola no solo con el 1, sino con cualquier número que esté multiplicando adelante. Esta propiedad también la vamos a ocupar mucho, jóvenes, cuando tenemos en el argumento del logaritmo un exponente. Cuando tenemos un exponente o una expresión con exponente, ese exponente puede bajarse aquí a la par del logaritmo y pasar a multiplicar. Entonces vean acá, por ejemplo, tenemos logaritmo de base 6, el argumento es 2 a la 5. Como el exponente acá es 5, ese 5 lo podemos bajar a la par del logaritmo y pasarlo a multiplicar. Miren cómo vamos a usar esa propiedad, chicos. Lo importante es, si no tienen y pueden simplificarlo, lo simplifican, y también lo vamos a aplicar con polinomios. Por ejemplo, si aquí en lugar de un 2 estuviera x a la 5, el 5 pasa a multiplicar y nos queda log de x. Log de base 6, en este caso, es muy importante. Vamos a usar mucho esa propiedad. Luego tenemos la otra propiedad de multiplicación. Cuando en el argumento de un logaritmo tenemos una multiplicación, podemos separar esa multiplicación en una suma, jóvenes. En una suma donde involucre el logaritmo del primer... ya me empezó otra vez, ¿verdad? El logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Entonces ven que esta multiplicación se me convierte en una suma. Por ejemplo, logaritmo de base 8, argumento 5 por x. Podemos separar ese 5 por x en una suma, donde sea logaritmo de base 8, argumento 5, más logaritmo de base 8, argumento ¿qué? X, ¿verdad? Entonces ven que podemos convertir una multiplicación en una suma. Lo mismo pasa con la división. Si tenemos una división, la podemos convertir en una resta de dos logaritmos. Vean que de un logaritmo donde tenemos una división en su argumento, podemos pasar a una resta de dos logaritmos. O viceversa, si tenemos una resta de dos logaritmos, pues podemos pasarla a una división en su propio argumento. Siempre y cuando las bases sean iguales, ¿verdad? Esa es una condición también, que las bases sean iguales. Entonces vean acá este ejemplo, chicos. Aquí ustedes tienen logaritmo de base 5, argumento m entre 7. Pueden convertirlo entre logaritmo de base 5, argumento m, menos logaritmo de argumento 5
base 5, perdón, argumento 7. Y viceversa, si tuvieran esta resta, pueden pasarla a un solo logaritmo en división. Eso se usa mucho cuando ustedes les piden simplifiquen un logaritmo y les ponen a ustedes una expresión ahí con un montón de logaritmos. Ustedes tienen que tratar de colocar esa expresión en un solo logaritmo. Entonces más bien van a usar esta suma y esta resta y las van a convertir en un solo logaritmo. Más bien nos vamos a devolver a ese igual. ¿Okay? La otra propiedad del logaritmo es cuando tenemos una función exponencial donde en el exponente tenemos un logaritmo. En este caso, jóvenes, si la base y la base del logaritmo en el exponente son iguales, el resultado va a ser el argumento del logaritmo. Entonces vean por ejemplo acá, tenemos 5 elevado al logaritmo de base 5, argumento 9. Se cancela la base del logaritmo con la base de la potencia y ¿qué nos queda? El 9. Esa es otra manera también de... Esta casi no se usa, pero puede ser que la vayan a utilizar en algún ejercicio. Esta es otra propiedad, jóvenes, que vamos a usar mucho, que es el cambio de base. A veces nosotros tenemos logaritmos de diferentes bases y para poder trabajar con estas propiedades, ¿cuál es la condición? Que las bases sean iguales. Si tenemos bases diferentes, para poder convertir una de ellas a una base igual, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es tomar ese logaritmo, separarlo en una división. El argumento va a pasar a ser el argumento del logaritmo de arriba y la base va a pasar a ser el argumento del logaritmo de abajo. Y este B, jóvenes, va a ser la base que ustedes necesitan. Si ustedes ocupan un 8, ponen un 8. Si ocupan un 7, ponen un 7. Si ocupan un raíz de 2, ponen raíz de 2. La cuestión es que esta base que ustedes van a colocar, esta nueva base B, sea la que ustedes necesiten. Pero respetando que ven que aquí el argumento se mantiene, ¿verdad? En la parte de arriba. Y aquí la base pasa a ser el argumento del nuevo logaritmo. Y la base que ustedes vayan a colocar acá, pues va a ser la base que ustedes necesiten, la que ustedes van a poner a conveniencia. Entonces vienen que también podemos usar mucho esa propiedad. En cada ejercicio que vayamos repasando, chicos, si vamos a ocupar una de estas propiedades, la vamos a escribir para que ustedes se las vayan aprendiendo. ¿Okay? Hay un montón más de propiedades de logaritmos, pero en este curso, bueno, específicamente en este folleto, solamente vienen estas 7 propiedades. Sugerencias, chicos, así como les he dicho anteriormente, si pueden hacerse unas notitas o apuntar ahí en la parte de atrás del cuaderno para que se vayan poniendo ahí las favoritas, háganlo también con las propiedades de logaritmos para que las tengan ahí a mano. ¿Okay? Entonces empecemos, jóvenes, ahora sí, apliquemos las propiedades. ¿Cuándo vamos a aplicar propiedades? Cuando tenemos que simplificar logaritmos o cuando tenemos ecuaciones con logaritmos. ¿Okay? Ven que ya prácticamente hoy terminamos de ver los tipos de ecuaciones que ustedes pueden resolver. Hemos resuelto ecuaciones de primer grado, de segundo grado, ecuaciones con valor absoluto, ecuaciones con raíces, ecuaciones exponenciales que vimos la semana pasada de una manera muy sencilla. Hoy vamos a terminar de ver el tema prácticamente de ecuaciones con funciones logarítmicas y exponenciales, donde las exponenciales requieren de los logaritmos, porque recuerden que la exponencial y los logaritmos son funciones inversas, ¿verdad? Entonces ven este ejercicio, dice utilice las propiedades de logaritmos para reducir las siguientes expresiones a un solo logaritmo. Ven, ¿cuántos logaritmos me aparecen acá, jóvenes? 3, y necesitamos dejar esa expresión con un solo log. ¿Ok? Hay una resta. Ajá, pero antes de eso observemos cada uno por aparte. Aquí tenemos un logaritmo, aquí tenemos otro logaritmo y aquí tenemos otro logaritmo. A todos les aplica la fórmula y después se juntan. Vean ahí la propiedad número 3. ¿Qué decía la propiedad número 3? Voy a devolver. ¿Qué me decía la propiedad número 3, jóvenes? Si yo tengo un número que está multiplicando en log, lo puedo pasar de exponente, o si lo tengo de exponente, lo puedo bajar a multiplicar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Recuerden que es como en operaciones combinadas. ¿Qué resolvemos primero en operaciones combinadas? Potencias, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos que resolver primero las potencias. Entonces vean acá, podemos hacer esa aplicación de esa propiedad. Además voy a escribirla. Tenemos entonces que el logaritmo de base A, argumento P a la Q, es igual que pasar ese Q a multiplicar al logaritmo de base A, argumento P. Si ustedes observan esta propiedad, Q viene siendo 2. Log de A, bueno, aquí la base es 10. Recuerden que el logaritmo, cuando no me aparece aquí la base, es porque es 10. Y el argumento 5x, que viene siendo P. ¿Cierto? Chicos, vamos a aplicar entonces esta propiedad. Voy a ponerla por acá para que ustedes la tengan ahí a mano. Y vamos entonces a colocar el logaritmo de argumento 5x y el 2 que está aquí multiplicando pasa de exponente. ¿Ven? Que como es una igualdad, puede ser que nos pasemos una bien a multiplicar o de multiplicar pasemos a exponente. Cualquiera de las dos direcciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro cómo aplicamos esa propiedad? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Está muy buena, la María Caína. ¿Ah? ¿Perdón? No entendí ese chiste, Carlos. No es un chiste en general, siempre ustedes. Están muy jóvenes ustedes. Ok, ¿podemos hacer lo mismo con la siguiente, jóvenes? ¿Ah? Bajámoslo. Voy a hacerlo de otro color. Para que ustedes lo tengan. Tenemos logaritmo de 16x y ese 1/2 que está multiplicando pasa de exponente. Ahora el menos 2 log, ven que ahí no tiene ninguno que esté multiplicando, entonces queda igual. En sumas y restas, jóvenes, para poder aplicar las propiedades respectivas de suma y resta, se hace en el orden que aparece. O sea, yo no puedo hacer primero esta división y luego esta multiplicación, no. Se hace en el orden que aparece. Estos dos primeros, lo que me da, con ese tercero, lo que me da, con un cuarto. En el orden que aparece. ¿Ok? ¿Ah? En el orden que aparece. Aunque aquí es porque hay una suma, pero si aquí hubiese una resta, primero se hace la resta y luego la siguiente operación. En el orden que aparece. ¿Ok? No es como las operaciones combinadas que usamos primero de multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. ¿Sí? Aquí ya resolvimos las multiplicaciones, nos quedan sumas y restas. ¿Y cómo se resolvían las sumas y restas en las operaciones combinadas? En el orden que aparece. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Nada más en la última, nada más ponemos logaritmo de 2x. Sí, porque no tiene ningún exponente. Bueno, en realidad sí que es un 1, ¿verdad? Pero se omite. Ahora sí, jóvenes. ¿Qué tenemos acá? Una suma. ¿Cuál sería esa propiedad? ¿Ah? Esta, la 4, ¿verdad? Es más, vamos a tomarle aquí una capturita de pantalla para no volver a escribir. Se hizo. Está de acá. Vamos a cortar. Y aquí la vamos a pegar. ¿Ven esta propiedad, chicos? Tenemos aquí una suma. ¿La ven? ¿Qué podemos hacer? Convertir esos argumentos en una multiplicación, ¿verdad? Entonces, como en este paso vamos a ocupar esta propiedad, la vamos a poner aquí a la par, para que se vayan acordando qué propiedad vamos usando, ¿verdad? Y aplicamos entonces esa propiedad. Logaritmo de base A. Sí, indicando que la base puede ser, eso sí que sean iguales, ¿verdad? Como en este caso, ¿ven? Todos tienen la misma base, eso es una gran ventaja, todavía no tenemos que hacer cambio de bases. Si alguna de ellas estuviera con una base diferente, tendríamos que aplicar entonces esta propiedad de acá, ¿verdad?
Pero como todas tienen las bases iguales, aquí no tenemos que hacer todavía ningún cambio de base. La número 4, correcto. Bueno, entonces aplicamos esa propiedad. Nos quedaría logaritmo de base 10 y el argumento sería 5 a la x elevado a la 2 por 16 a la x, 16 por x elevado a la 1 media. Y bajamos lo demás, ¿verdad? Que sería menos logaritmo de 2x. ¿Okay? Ahí ustedes pueden observar que 5 por x a la 2 es lo mismo que decir 5 a la 2 por x a la 2, ¿cierto? Chicos, ley distributiva de exponentes nos daría 25 x a la 2. También el 16x a la 1 media es raíz cuadrada de 16x. Esto nos daría 4 raíz de x, ¿verdad? Nada de simplificado. Para que ustedes ahí lo hago ahí aparte para no hacerlo aquí paso por paso, nada más colocar aquí el resultado. Entonces nos quedaría logaritmo de 25x a la 2 por 4 raíz de x. Este es el argumento. Menos logaritmo de 2x. Ahora sí, ¿qué hacemos con esta resta, jóvenes? Exacto. Vamos a convertir esta resta en una división. ¿Ven cómo se va haciendo cortitos? Ustedes lo van viendo ahí, se va reduciendo, ¿verdad? Antes teníamos 3 logaritmos, ahora tenemos 2 logaritmos y vamos a pasar a un solo logaritmo. ¿Ven que el numerador sería 25 por 4? 100x a la 2 por raíz de x, ¿verdad? Ahí pueden simplificarlo más porque multiplican sumas exponentes y demás. Dividido entre quién? ¿Entre quién, Juan? Entre 2x, ¿verdad? Muy bien. ¿Ven que hicimos eso, jóvenes? Porque el argumento, perdón, el logaritmo tiene la misma base que es 10. ¿Qué pasa acá, jóvenes? ¿Qué pasa, chicos? Se cancela el 100 con el 2, eso nos da 50. Y x a la 2 entre x a la 1 nos queda una x. Ahí pueden simplificar también, ¿verdad? Entonces nos quedaría logaritmo de 50 x raíz de x. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? 25 por 4 da 100. El x a la 2 pues raíz de x, ¿verdad? Ay, mira. Ahora va a pasar, va a seguir apareciendo. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Separarlo aquí en sumas, ¿sí? Sí, o sea, separar todos los logaritmos de x y el logaritmo de 2x, entonces queda un logaritmo de x positivo. Bueno, tiene que tener cuidado porque aquí le está quedando en 2. Sí, pues quedaría. Sí. Los hagamos. Puede partirlo, pero siempre y cuando quite primero este. Y al quitarlo va a quedar x a la 2 y no va a quedar x. Pero sería una. Si aquí no hubiese estado este 2, hubiese quedado muy rápido porque logaritmo de 5 más logaritmo de x. Logaritmo de 2 menos logaritmo de x. Ahí podría cancelarlo, ¿sí? Separando también, esa es una manera de hacerlo. Pero si no hubiese estado este 2 acá, Y si hago repartir los entre ambos logaritmos, entonces no se le va a cancelar porque le va a quedar 2 logaritmos de x con un logaritmo de x. Le va a seguir quitando un logaritmo de x. No se le cancela, se le reduce. Ajá.
100 entre 2. Ese 4 raíz de X, ¿de dónde salió? Raíz, aquí lo puse. 16x a la 1 medio es raíz de 16x. Raíz de 16 da 4. Raíz de x y que raíz de x. Por eso da 4 raíz de x. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Hasta acá. ¿Eh? ¿Cómo harían esto? No se asusten. Vayan ahí paso por paso. Recomendación: no resuelvan hasta que puedan factorizar primero. ¿Estamos de acuerdo? Más bien factoricen. Esto se puede factorizar, esto se puede factorizar. Pero de ahí está factorizado. Sí, está por factor común, pero todavía este de adentro se puede seguir factorizando. Puede ser que usted lo que haga así Sí. y lo del otro factor lo está botado. No, porque lo pasamos a dividir. Y la resta pasa a dividir. Recomendable más bien es que factoricen, porque el objetivo es que estos vayan cancelando. Si ustedes resuelven este con este y este con este, al final les va a quedar un polinomio grandísimo que es reducible más bien. Recuerden que dice simplifiquen un solo logaritmo, y lo ideal es que también el resultado quede también simplificado, porque vean que aquí también lo simplificamos, o sea, no dejamos el 100 sobre 2, hicimos una simplificación. Lo ideal también es acá, ¿verdad? Pues vean que este lo pueden hacer con inspección, jóvenes. X por X, 3 por menos 1, queda 2X. Aquí eso es una tercera fórmula notable que queda X más 1 por X menos 1. Por X menos 1. Queda ahí x menos 1, ¿verdad? Por x a la 3. Entonces ahí traten de simplificar, factorizar y luego aplicar las propiedades. ¿Ok? Ven que aquí la base es 3. Eso es un dato muy importante. Cuando ustedes vayan a trabajar, fíjense que todos tengan la misma base. Si no tienen la misma base, tienen que hacer un cambio de base, aplicando la propiedad cierta, la última. Pero ahí la ventaja es que todos tienen la misma base, que es 3. Entonces, pero siempre fíjense primero en eso, porque a veces uno se emociona uniéndolas y tal vez tienen las bases diferentes. Pues siempre fíjense primero en las bases, chicos, vean, que todas estas bases sean iguales. ¿Okay? Entonces aquí tendrían logaritmo, el argumento es x por x más 3 por x menos 1 menos logaritmo de base 3 argumento x a la 3 por x más 1 por x menos 1 menos, ¿qué hacemos con ese 2? Lo pasamos a multiplicar, entonces nos queda logaritmo de base 3 x más 3 a la 2 más 1, pero ahí el 1 no es un logaritmo. ¿Qué propiedad me daba 1? Fíjense ahí las propiedades. ¿Ah? Base igual. Vean acá, ¿qué logaritmo me daba 1? Cuando la base y el argumento eran iguales me daba 1. Pues yo necesito convertir ese 1 en un logaritmo, porque estamos trabajando con logaritmos. Entonces, estamos trabajando con logaritmos de base 3. ¿A quién sustituyo entonces por el 1? Logaritmo de base 3, argumento 3, ¿verdad? Entonces, jóvenes, en lugar de escribir ese 1, voy a ponerlo aquí con rojo para que lo vean. En lugar de escribir este más 1, vamos a escribir más logaritmo de base 3, argumento 3. Es otra propiedad, ¿verdad? Ya para que me quede todo en logaritmos. No tuvimos que hacer cambio de base, pero tuvimos que pasar ese 1. Si hubiese sido, por ejemplo, más 13,
¿Cómo paso hacia más 13 logaritmo? 13 logaritmo de base 3, argumento 3. Porque recuerden que es un 1. No, porque hay que reducirlo en un solo logaritmo. Todavía no, tal vez al final. En ecuaciones tal vez sí lo vayamos a ocupar para ver el resultado de la X. ¿Ok? Ahora sí, jóvenes, ¿qué podemos hacer? Ven acá, tenemos una ¿qué? Chicos, una resta que la vamos a pasar a división. Entonces vean que de pasar a tener 4 logaritmos, vamos a tener 3. Entonces aquí tenemos logaritmo de base 3 y ¿quién va a ser el argumento? X por X más 3 por X más 1 en el numerador y en el denominador. Ay, mira, menos 1, gracias. Por X más 3, X menos 1, gracias, John. Y abajo, ¿quién va a quedar? X a la 3 por X más 1 por X menos 1. Y bajamos todo lo demás, que sería menos logaritmo de base 3, argumento X más 3 a la 2, más logaritmo de base 3, argumento 3. ¿Qué pueden cancelar ahí, jóvenes? Esta X con una de abajo, ¿verdad? Chicos, y también pueden cancelar el X menos 1 con el X menos 1. ¿Ven por lo que les recomendaba yo a ustedes factorizar? Porque ya de una vez van a simplificar y no tienen que simplificar el puro final. Imagínense si les queda ahí un polinomio de grado 3 o grado 4. Tienen que hacerlo por división sintética y todo lo demás, entonces va a ser un poquito más largo a la hora de simplificar. Ok, jóvenes, entonces les va a quedar logaritmo de base 3, argumento X más 3 sobre X a la 2 por X más 1. ¿Verdad? Ya les quedó simplificado ese de ahí. Menos, volvemos a bajar lo demás. Ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿verdad, chicos? Que cuando estén bajando los demás logaritmos no les cambien ni signos ni números, ni tampoco dejen alguno botado. Hacerlo despacito. Ok, pues entonces vamos a resolver. ¿Sigue una qué? Una división. Exacto. Ven que aquí tienen estos dos logaritmos que tienen la misma base. Se están restando. Voy a aplicar la propiedad donde dice que dos logaritmos que se restan, conservo un logaritmo y divido sus argumentos. Es decir, me va a quedar logaritmo de base 3. El argumento que va a quedar arriba es una fracción, no se asusten, ¿verdad? Va a ser X más 3 sobre X a la 2 por X más 1 dividido, esa es la división principal, por eso le hago dos rayitas ahí para que vean que es la división principal, entre el siguiente término, que sería X más 3 a la 2. También, sí, es una manera rápida de hacer. X más 3 a la 2. Recuerden que este tiene divisor 1. De una vez, como tiene divisor 1, puedo pasarlo de una vez a multiplicar abajo. Y para los que no lo ven tan rápido, lo hacen con la orejita. Extremos con extremos, medios con medios. ¿Quién me queda por bajar? Más log de base 3, argumento 3. ¿Ven cómo se va reduciendo el logaritmo, chicos? ¿Ok? Aquí ustedes tienen una división de dos fracciones, entonces multiplican extremos con extremos y medios con medios. Acuérdense de la orejita. ¿Ok? Les va a quedar entonces logaritmo de base 3. Cuidado, dejen la base botada, eso es muy típico, chicos. Dejen la base botada. Y una cosa es base 3 y otra cosa es base 10. Y entonces tengan mucho cuidado con no dejar la base botada, ¿verdad?
Voy a ponerle aquí el ancho de la página para no estar haciendo eso. ¿Ok? Entonces me queda x más 3 por 1, x más 3, eso queda en el numerador. Abajo nos va a quedar x a la 2 por x más 1 por x más 3 a la 2. Ustedes pueden observar ahí que el x más 3 de arriba se cancela con 1 de abajo. Queda 1 arriba y x más 3 abajo, ¿verdad? Bueno. Es que se restan exponentes. A 1 le quito 2, queda 1 abajo. División de potencias de igual base. Y bajaríamos aquí. Logaritmo de base 3, argumento 3. Ok, nos quedaría entonces logaritmo de base 3, arriba nos queda 1, ¿verdad? Abajo, ¿qué nos va a quedar? X a la 2 por x más 1 por x más 3 a la 1. A la 1, ¿verdad? Logaritmo de base 3, argumento 3. Y ya finalmente, ¿qué nos queda, jóvenes? ¿Ah? Una multiplicación, ¿verdad? Nos queda ahí una suma, jóvenes. ¿Ve? Vamos a ampliar un poquito más para que se vea ahí. Nos queda una suma, chicos. Esta suma la vamos a convertir, ven esta suma de acá de logaritmos, dice que la propiedad número 3 o 4, la suma de logaritmos la convertimos en un solo logaritmo donde se multiplican los argumentos. Entonces nos quedaría logaritmo de base 3, 1 sobre, ahí pueden ir multiplicando si quieren, de hecho podemos resolver la parte aquí para que porque ya no hay más polinomios que quede simplificar, ¿verdad? Entonces ya lo podemos resolver. Les queda x a la 2 por x más 1 por x más 3. X a la 2, multiplican estos dos binomios. X por x, x a la 2, más 3x, más x más 3. X a la 2, más 4x más 3. Multiplican x a la 2 por x a la 2, x a la 4. Más 4x a la 3, más 3x a la 2. Ya lo es que como hay que resolverlo, dejarlo lo más pequeño posible, ya lo pueden resolver porque ya no hay con quién simplificarlo. ¿No? Ahora lo que falta es multiplicarlo por un 3. Pueden dejarlo así. Si ustedes no les piden resuelve y simplifique el resultado al máximo, pueden dejarlo así. Si les piden simplificar al máximo, resuelven la multiplicación. Y ve que eso les queda más cortito, ¿verdad? En lugar de poner ahí varios términos, les queda un trinomio, x a la 4 más 4x a la 3 más 3x a la 2. Ay. Era este, ¿verdad? Bien. Más logaritmo de base 3, argumento 3. Entonces ahí resuelven esa suma, les queda logaritmo de base 3, 1, x a la 4, más 4x a la 3, más 3x a la 2, por 3. ¿Cómo resolvemos la multiplicación de fracciones, jóvenes? ¿Cómo resuelven esa multiplicación, chicos? ¿Ah? En línea, ¿se acuerdan? En línea. Recuerden que la multiplicación de fracciones se resuelve numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Sí se acuerdan, jóvenes? Y ya, les quedaría entonces 1 por 3, 3 sobre x a la 4 más 4x a la 3 más 3x a la 2 por 1, es la misma.
Vean que de pasar a tener 4 logaritmos eran, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 con ese 1, les quedó la expresión en un solo logaritmo. Aplicando qué, chicos, puras propiedades de logaritmos, ¿verdad? Copien ese ejercicio, jóvenes. ¿Sí? No, pero alguien, ¿ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? ¿No? Está quedando guardado y también grabada la clase, ¿verdad, chicos? Ahora sí, jóvenes, viene un tema que vamos a seguir aplicando propiedades de logaritmos, pero ya en un tema de ecuaciones. ¿Ok? Ya con esto terminamos de ver ecuaciones, chicos. Ya con este curso de mate general ustedes ya salen expertos en ecuaciones. Ya saben resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, con valor absoluto, sistema de ecuaciones, ecuaciones con radicales, ecuaciones con fracciones, ecuaciones exponenciales, que fueron las que vimos la semana pasada. Tranquilos que no vieron nada de eso en el examen. Y ecuaciones logarítmicas. Esta es una exponencial, si ustedes la ven, pero vamos a aplicar logaritmos. Vean, dice, las propiedades de los logaritmos también son muy útiles cuando se deben resolver ecuaciones exponenciales que no pueden reducirse a una base en común, que eso fue lo que me había preguntado Daniel la semana pasada. Profe, ¿qué pasa si yo no puedo convertir las bases iguales? Y de ahí es cuando vamos a entrar a la parte de logaritmos. De esta forma, jóvenes, cuando las bases no son iguales, ¿verdad? Entonces dice, donde P y Q son polinomios. Dice que al igual que las ecuaciones de igual base, es recomendable aplicar leyes de potencia. Siempre hay que aplicar leyes de potencia. Pero también para obtener una sola potencia en ambos lados de la ecuación, aunque las bases no sean iguales. Luego debemos aplicar logaritmos. Entonces vean este ejemplo de acá. ¿Hay alguna manera de que esta ecuación, voy a hacerla más grande, chicos, para que ustedes puedan verlo mejor? ¿Hay alguna manera de que esta ecuación 2 a la x igual a 3 elevado a la 5x más 1 me queden bases iguales? ¿Ven que la base 2 y la base 3 ya son bases reducidas? O sea, ya no las puedo factorizar más. ¿Se acuerdan? Como cuando yo tenía 8 y 2, sí, el 8 yo lo voy a factorizar y ya 2 a la 3. Pero ya que los dos están completamente factorizados. Al estar los dos completamente factorizados, jóvenes, lo recomendable es aplicar logaritmo de base 10. También podemos usarlo con log de i. Bueno, de i, logaritmo natural. Pero lo más rápido es trabajarlo con un log de base 10. Recuerden que como es una igualdad, todo lo que yo le agregue a la izquierda, se lo agrego a la derecha. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Verdad? Así con las raíces, cuando ocupábamos despejar la raíz, la x dentro de una raíz elevábamos a la 2 a ambos lados. Pues si aquí yo voy a agregar logaritmo,
el logaritmo tengo que agregarlo a ambos lados, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 a la x de argumento y 3 a la 5x más 1 de argumento. ¿Lo bien, chicos? Vamos a hacer ese paso solamente cuando no podamos colocar las bases iguales. ¿Estamos de acuerdo? En este caso. ¿Cuándo no podemos colocar las bases iguales? Cuando tenemos bases irreducibles diferentes. Para que ya no se puedan factorizar más, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué creen ustedes, jóvenes, que podemos hacer aquí? El objetivo de esta ecuación es ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de toda ecuación? Despejar la x. Ese es el objetivo de toda ecuación. Pero ven que la x está allá arriba. Hay que bajarla. O sea, no puede caer en el exponente porque ya sabemos que no podemos convertir las bases iguales, aunque hayamos agregado ese log, ¿verdad? Entonces tendría que pasarlo igual con Las propiedades de los logaritmos. con la propiedad del Correcto. ¿Cuál propiedad aplicaríamos ahí? La 3. El exponente pasa a multiplicar. El exponente pasa a multiplicar, muy bien, primar y la 3, ¿verdad? Este exponente x, voy a ponerlo de otro color, pasa a multiplicar ¿a quién? Al logaritmo de argumento 2. ¿Vieron, chicos? Pasamos este exponente de aquí a multiplicar por propiedad número 3. Bajamos el igual. Ahora también hacemos lo mismo con este exponente. Pasa a multiplicar. Profe, pero es un binomio, no importa, es todo un exponente. Todo el exponente pasa a multiplicar ¿a quién? Al logaritmo de argumento 3. Muy bien, aquí ya este está solito, ¿verdad? Pero aquí falta algo que resolver. ¿Qué falta resolver acá, jóvenes? Esta multiplicación. Esta multiplicación me dice que es un monomio por un binomio por un monomio. Es decir, este término se multiplica por este más este término multiplicado por este o viceversa. El log por el 5x y el log por el 1. Entonces vamos a resolver esa multiplicación. Nos queda, bueno, en este lado nos queda igual, ¿verdad? Eso no hay nada que hacer. 5x por log de 3, 5x por log de 3, más 1 por log de 3, que ese viene siendo ahí como mantequilla, ¿verdad? ¿Cierto? Ya hicimos esa multiplicación. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen ustedes que podemos hacer en esa ecuación, chicos? ¿Qué hacíamos cuando teníamos x a ambos lados? ¿Qué hacíamos? Las x a un lado y los números al otro lado, como una ecuación lineal, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pasamos la x para qué. Primero se despeja el logaritmo de 3 que está sumando 5x por logaritmo de 3. Ajá, ¿qué hacemos con eso? Pasa a restar. Correcto, muy bien, lo pasamos a restar. Pues aquí tenemos x logaritmo de 2. Voy a hacerlo aquí de otro color. Este 5x que está sumando pasa a restar. ¿Y qué nos queda? Ay. Paciencia. Nos queda igual logaritmo de 3, ¿verdad? Porque ese 1 por logaritmo de 3, logaritmo de 3. Ven qué interesante acá, jóvenes. Tenemos esta x acá y tenemos esta x acá. ¿Cómo hacemos para despejarlo? Porque los argumentos no son iguales. Ven que es log de 2 y log de 3. Si fueran logaritmos exactamente iguales, uno los suma o los resta. Se pasa la x a otro lado. La propiedad no se puede separar. ¿Ah? La propiedad no se puede separar. Y si
propiedades. X menos X. No, son las propiedades. La X se pasa al otro lado. Se hace primero después el 5 se pasa al otro lado. Eso es una división, no se divide y se eliminan las categorías. Les soplo que no es con propiedades de logaritmos. ¿Qué tienen en común esas dos? La X. Se hace una división y se hace Correcto, claro, factor común. Sacamos la X a factor común, que el objetivo es dejar la X solita, ¿cierto? ¿Y qué nos va a quedar dentro del logaritmo? Dentro de la expresión, logaritmo de 2 menos 5 logaritmo de 3. ¿Ve? Ya me quedó la X solita. ¿Ok? Es igual a logaritmo de 3. Ahora sí, ¿qué hacemos para dejar esa X sola? Correcto, muy bien. Vean que todo esto que está acá multiplicando a la X, todo esto está multiplicando la X. Son números. Los de 2 y 5, los de 3 son números que pueden digitar en la calculadora. No hay ninguna X involucrada. Puede pasar todo eso a dividir, ¿verdad? Entonces nos queda que X es igual a logaritmo de 3 sobre, y ven que aquí hay una resta. Bueno, ahí lo podemos trabajar ahorita. Como es una ecuación, podemos omitir ese paso. Logaritmo de 2 menos 5 logaritmo de 3. Supongamos que ustedes ahí está la respuesta, ahí ya está despejada la X. De hecho, ustedes digitan esa expresión en la calculadora y les va a dar un número. Pero supongamos que ustedes les piden la respuesta. Digamos que hasta aquí está la respuesta, ¿verdad? Pero les piden la respuesta en términos de un solo logaritmo. Sí. ¿Ah? Se puede eliminar. ¿Qué se elimina? El logaritmo de 3. ¿Seguro? ¿Se puede eliminar esos logaritmos? Porque hay una resta. Si hubiese estado multiplicando, sí, ¿verdad? Cancelo. Entonces se divide la resta ahí. Sí, vean que aquí hay una división, ¿cierto? Entonces me queda logaritmo. Voy a hacer lo que aparte. Log de 2 menos 5 log de 3. Antes de hacer esa división, ¿qué tengo que quitar primero, Hans? El 5. Entonces quedaría log de 3 a la 5. Ya tenemos la resta de logaritmos, entonces lo pasamos a división. La propiedad me dice que cuando yo tengo logaritmos de igual base, los argumentos se dividen. 3 a la 5 da 343. 243. 243. ¿Lo ven? Entonces ya me quedó aquí logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2 sobre 243. Todavía puedo reducirlo más. Logaritmo de base 3 dividido entre logaritmo de 2 sobre 243. ¿Qué propiedad aplican aquí para convertirlo en un solo logaritmo? ¿No? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál propiedad? ¿La número qué? La 7, ¿verdad? Profe, ¿puede bajar un poquitito? 3 a la 5. Resolver la potencia 3 a la 5. Si me soplaron bien, está conectado. Ustedes tienen ahí por la propiedad número 7 que, voy a apuntárselas aquí un toquecito, que el logaritmo de base A argumento X es lo mismo que el logaritmo de base B argumento X dividido entre el logaritmo de base B argumento A. Es decir, ese logaritmo de base 10 prácticamente desaparecería. Y nos va a quedar entonces un logaritmo de argumento 3 y base 2 sobre 243. No se asusten que la base sea la fracción. Mientras sea mayor que 1 y mayor que 0 diferente, no puede ser una base. Entonces, aplicando esta propiedad, nos quedaría aquí entonces logaritmo de argumento 3 y la base sería 2 sobre
243. Ya dimos la respuesta, jóvenes, en términos de un solo logaritmo. Si les dieran o les pidieran la respuesta aproximada, ¿cuánto les da eso? Hay que desarrollar entonces esa división. Es que ven que ahí no tienen una resta, tienen una división de logaritmos. Y para convertir una división de logaritmos en un solo logaritmo hay que aplicar la propiedad 7. ¿Cuánto les da eso, jóvenes, en decimales? Aproximadamente, eso lo pueden digitar en la cálculo, ¿verdad? Si alguno no sabe digitar en la cálculo, me avisa para explicarlo. Menos 23. Menos 0.23. Ah. Ya que como la base es diferente, usted puede usar este no cuando la base es 10, pero ahí la base es 2 sobre 243. Entonces ocupamos esta logaritmo, este no. Cuando se le puede quitar la base es una fracción, es 2 sobre 243 y el argumento es les tuvo que haber dado aproximadamente menos 0,22, ¿verdad? No lo redondeen, ven nada más los dos números decimales. Otros no redondean bien, otros no redondean bien, todos no redondean. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Como es una ecuación, ¿cuál sería la respuesta? Por lo tanto, la solución es... Como es solo una solución, pueden dejarla en decimales o preferiblemente siempre la completa, que es la logarítmica. Logaritmo de 2 sobre 243 sobre 3. ¿Dudas hasta acá, chicos? Sí, es ya la ecuación. Sí, estaba acá. Vean que ahí estamos aplicando de todo, ¿verdad? ¿Y ese número era así? Eso es un tipo de ecuación, ¿verdad? Tienen bases diferentes de lo que hay que hacer. Eso depende mucho de los exponentes, o sea, qué es lo que tiene, ¿verdad? Esa quedó un poquito larga porque el exponente era un binomio, 5x más 1. Si hubiese sido más cortito, hubiese sido más rápido, ¿verdad? O sea, eso depende, chicos, de qué les vayan a dar.
sacamos el logaritmo 3 a la 5. Logaritmo de base 2. ¿Cuál era? Acá donde dice logaritmo 2 sobre 2 es con el 3. sí, es el logaritmo 2. Ajá. El 5. Este logaritmo 2 menos logaritmo de 3 a la 5 es 2 sobre 3 a la 5. Que es 243. Luego, estos dos logaritmos que se están dividiendo, aplicamos esta propiedad para convertirlo en un solo logaritmo. A eso apenas me removerá la pizarra. Sí, no es fácil. Les puse la del vértice y la de simetría, pero el cuarto tengo que más que más. La tercera recta, espera. Espera, recta. Y el cuadrado. No, no les puse dos para desordenar, yo no pongo ni la ven este ejercicio, chicos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hacemos? Ustedes dirían, profe, estas dos bases son iguales, pero estas dos no. Correcto. Ponemos las bases iguales a un lado y las otras bases no son iguales al otro lado. Por ejemplo, aquí tienen ustedes 5 elevado a la x más 1. Este 5 elevado a la 4x que está multiplicando puede pasar a dividir. ¿Cierto? ¿Chicos? Sí, Igual el 2 y este 8 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen división de potencias de igual base? Conservamos la base y restamos exponentes. X más 1 menos 4x. Esto nos va a dar acá un cuarto, ¿verdad? ¿Cierto? Esa división. Nos queda entonces 5x menos 4x menos 3x más 1 es igual a un cuarto. Profe, pero es que ahí me dio una fracción. ¿Qué importa? Es un número. Es un número. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ponerle aquí un toquecito más aparte. Vamos a agregarle ¿qué? Como las bases son diferentes y lo más que puedo aquí reducirlo es 2 a la 2, no me va a quedar una base igual a 5, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Agregamos qué? Agregamos logaritmo. Ay. Agregamos logaritmo, ¿verdad? Nos quedaría entonces log a este lado y log a este lado, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente paso, jóvenes? Quitar el exponente, ¿verdad? Ese exponente que es menos 3x más 1 lo pasamos a multiplicar al logaritmo de base 5 igual al logaritmo de base 5 no, perdón, de argumento 5, logaritmo de argumento un cuarto, porque este no tiene exponente. ¿Se acuerdan qué hacíamos? Ay, Dios mío. ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando teníamos una multiplicación de un binomio por un logaritmo? ¿Jóvenes? ¿Qué hacíamos en este caso? ¿Qué hacíamos, chicos? Multiplicábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Multiplicábamos. Ya se empezó todo, se está haciendo la ecuación. Ya no se puede hacer por la propiedad. ¿Cuál propiedad? Digamos, si digamos, ahora vamos a quitar el número anterior. Si no está en paréntesis, usted lo hizo por propiedad. Ah, que es el puro final, el 5. Sí, lo puede hacer hasta el puro final también. Pues ven aquí la multiplicación. Menos 3x por log de 5, menos 3x log de 5. 1 por log de 5 más
log de 5. Es igual a logaritmo de 1/4. ¿Qué pasa acá, jóvenes? Este está muy sencillo porque no tienen que sacar factor común, ¿cierto? Simplemente este log de 5 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces nos quedaría menos 3 log de 5 es igual a log de 1/4 menos log de 5. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos ahí para despejar esa x, jóvenes? Vean que aquí podemos colocar la x afuera y dejar adentro el menos 3 log de 5, ¿cierto, jóvenes? ¿Para qué? Para verlo como una multiplicación. En realidad todo ese menos 3 log de 5 está multiplicando. Y eso, como es una resta, nos podremos pasar de una vez a log de 1/4 dividido entre 5. Nos quedaría entonces que x es igual a log de 1 sobre 20, ¿verdad? ¿Verdad eso? Y este que está aquí multiplicando pasa a dividir menos 3 log de 5. ¿Lo ven, chicos? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Hasta ahí ya está despejado, ¿sí, Dani? Porque recuerde que menos 3 por x es lo mismo que decir menos x por 3 o x por menos 3. Entonces a mí me conviene dejar la x aparte y agrupar menos 3 por log de 5. Es como cuando yo tengo 1 por 2 por 3, es lo mismo que decir 2 por 1 por 3 o 3 por 1 por 2. O sea, yo puedo agruparlos a mi conveniencia, que siempre va a dar lo mismo. Mi objetivo era que estuviera la x afuera, separadita, para todo lo demás que lo está multiplicando poderlo pasar a dividir y despejar la x. Bueno, ahí queda, pero no hay que hacer un decimal. ¿Perdón? Como la práctica pasada, no hay que dejar un decimal. Ah, ahí vamos, todavía no lo hemos terminado. Porque aquí, Daniel, supongamos que en este ejercicio nos piden nada más despejar la x. Si nos piden nada más despejar la x, pues aquí ya está el resultado, ¿cierto? Que ustedes pueden dar la solución así. Pero si les piden a ustedes la solución en términos de un solo logaritmo, ¿qué pasa? No me da ni chancecito de escribir. Está mal cortada esta pizarra hoy. Se pasó otra vez. El software que fue antes de esa actualización estaba bueno. Entonces instala ese y instala ese aquí. Ay, qué paciencia. Ahí está. Ya la iba a buscar. Ven, en este caso, jóvenes, tenemos aquí logaritmo de argumento 1 sobre 20 dividido. Vean que este menos 3 puede pasar de exponente, ¿verdad? En realidad lo ideal es mejor dejar el menos afuera y poner logaritmo de... Ay, qué terrible. Logaritmo de 5 a la 3, ¿verdad? Esto nos quedaría logaritmo de 1 sobre 20 sobre menos logaritmo de 125, ¿verdad? Chicos, si quieren pasar el exponente al negativo, también lo pueden hacer. O sea, hay muchas maneras de hacer. Pueden dejarlo así o pueden dejarlo con el exponente negativo. Qué terrible, ¿eh? Está terrible esta pizarra.
hacerlo para abajo, así es que es logaritmo de 1 sobre 20 dividido entre el logaritmo de 5 a la menos 3, para que les quede positivo. Esto va a ser logaritmo de 1 sobre 20 sobre logaritmo de 1 sobre 125, si no me equivoco, ¿verdad, chicos? Esto les va a dar. Ahí ustedes aplican la propiedad número 7. Entonces, el logaritmo va a ser el argumento 1 sobre 20 y la base va a ser 1 sobre 125. De esa manera ustedes convierten este resultado en un solo logaritmo, que sería logaritmo de argumento 1 sobre 20, base 1 sobre 125. ¿Sí? Bueno, déjenme un segundo. También, ¿cuánto les daría esto aproximadamente, jóvenes? Ajá, 0,62. Las tres respuestas están correctas. Eso depende de lo que les pidan. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En términos generales, la respuesta correcta sería, por lo tanto, el conjunto solución va a ser igual y la expresión en términos de un solo logaritmo. Argumento 1 sobre 20 de base 1 sobre 125. Pero hay que sacar también así. Es que eso depende cómo se lo pidan. Yo les estamos sacando las tres maneras porque no sé cómo se los van a pedir. Si ustedes les piden nada más hallar la solución y no se las piden en términos de un solo logaritmo, ustedes pueden poner esta respuesta de una vez. ¿Y está bien? Si ustedes les piden hallar la solución de la siguiente ecuación en términos de un solo logaritmo, esta sería la respuesta. O si les preguntan cuál es la solución aproximada, pues en decimales. Es que mejor lo hacemos de las tres maneras porque no sé cómo se los van a pedir. En la mayoría de los libros la respuesta viene en términos de un solo logaritmo. Esa es la respuesta. No, en el examen no viene. Yo se las pongo. Se me olvidó apagar la pizarra de día. ¿Listo, chicos? ¿Jóvenes, alguna duda hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Vamos bien? Ok, ahora sí, jóvenes, vienen las ecuaciones logarítmicas. Las que acabamos de ver son exponenciales aplicando logaritmos. Pero ahora vienen las ecuaciones logarítmicas. Hay dos maneras de resolverlas. Hay una manera de resolverlas solo con propiedades
Y hay otra manera de resolverla, como en este caso, que solo con propiedades, y otra pasando el logaritmo a una exponencial. ¿Ok? ¿Cuándo podemos resolverlas con propiedades? Cuando las bases son iguales, los argumentos se igualan. Es como en exponenciales. Si tenemos logaritmos de igual base igualados, podemos igualar los argumentos. ¿Ves? Se cancelan los logaritmos acá, igualamos los argumentos. Pero si no podemos convertirlo a logaritmos de igual base, podemos entonces, o a veces es más fácil pasar de una igualdad de logaritmo a una notación exponencial. ¿Se acuerdan que yo les decía, practiquen mucho eso de log, exponencial, la log? Porque eso lo pueden ocupar mucho en ecuaciones logarítmicas. A veces más bien un logaritmo se resuelve más bien pasando la exponencial, que es más fácil. ¿Cuándo es más fácil, jóvenes? Cuando el argumento es una x y podemos despejarlo. Ven que a la hora de pasar la exponencial me queda la x despejada. Ahora, entonces, bueno, eso depende. Vean este ejemplo de acá. Dice, considere la función logaritmo de base 6 argumento x. Y dice que calcule, ¿qué significaba f de 36? La imagen, ¿verdad? La imagen de 36, o sea, es sustituir nada más, ¿cierto? Y luego la preimagen de 3. ¿Qué significaba la preimagen de 3? Igualar, despejar la x. Entonces hay que, ven que con ecuaciones estamos trabajando también en imágenes, estamos de funciones, ¿verdad? No vamos a terminar de ver ese dato. Cuando nos piden la imagen, ven que es sencillo, nada más sustituyen aquí la x por 36 y les da el logaritmo de base 6, argumento 36, les da 2. Fácil, una sustitución directa. Pero cuando les piden la preimagen, o sea, hallen la x, eso es lo que significa, hallen la x, cuando y vale 3, entonces tienen que cambiar el f de x por y, que vale 3, y hacer una ecuación. Cuando ustedes hacen una ecuación de este tipo, ve que les queda en el argumento la x. Cuando la x está en el argumento y en el otro lado no tienen logaritmo, lo más fácil es, porque no voy a agregar logaritmo acá porque tendré que agregar logaritmo acá, entonces tendría doble logaritmo a un lado, ¿verdad? O sea, no podría aplicarle de agregar logaritmo. Lo pasamos a exponencial. ¿Qué era exponencial? Era 6, que es la base, siempre se mantiene la base en exponencial. La respuesta va a ser el exponente y el argumento va a ser la respuesta. ¿Se acuerdan de pasar? Entonces 6, base 6 elevado a la 3 es igual a x. Base 6 elevado a la 3 es igual a x. Resuelven esa potencia y ya tienen el valor de la x. Es una manera muy rápida de resolver ecuaciones logarítmicas. Ahora vean esta ecuación de acá. Tienen las mismas bases. Podemos entonces aplicar esta propiedad de acá. Si tienen las mismas bases, ¿qué podemos hacer con los argumentos? Igualar los argumentos. Pero vean que la condición es que no esté nada multiplicando, ¿verdad? Que empiecen con log a ambos lados y que no haya nada sumando ni restando a ambos lados, ¿verdad? Entonces vean esta ecuación, jóvenes, vean esta ecuación. Correcto, Mari, muy buena observación. Tiene un 2, no está igual. O sea, para aplicar esa propiedad tiene que ser logaritmo de base a argumento. Yo hoy no tengo paciencia, ¿será porque la última clase? ¿Verdad? ¿Será eso? Logaritmo de base a argumento n tiene que ser igual a logaritmo de base a argumento n. Si eso se cumple, m y n son iguales, es decir, podemos igualar los argumentos. En ese caso ahí todavía no son iguales, ¿verdad? Como dijo María, hay un 2 ahí que está multiplicando. ¿Qué hacemos con ese 2? Este 2 de acá. Lo pasamos de exponente, muy bien. Entonces nos quedaría logaritmo de base 5, argumento 2x más 10, es igual a logaritmo de base 5, 6 a la 2. Ahora sí me quedan igual. ¿Qué podemos hacer? No es que se cancelen, es que literalmente no los vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no los vamos a usar? Porque vamos a igualar los
argumentos. ¿Cuánto me da 6 a la 2? 36, ¿verdad? Por eso la llenabas. ¿Y ven qué bonita la que me quedó? ¿Una ecuación qué? Lineal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la X, exacto. Entonces, despejamos la X. El 10 que está sumando pasa a restar. Entonces nos queda 2x es igual a 26. Y el 2 que está multiplicando, Eso explicó la propiedad 3, ¿verdad? ¿perdón? La propiedad 3. Ay, espera. Dame un segundito, Julián. ¿Cuál propiedad? No aplicamos ninguna propiedad, aplicamos, ahorita en ecuaciones, acabamos de ver que para resolver ecuaciones y se trabaja con la inyectividad de ellos, o sea, podemos trabajar que los argumentos son iguales. Esa no está dentro de las propiedades. Pero se podría agregar como una propiedad, correcto, ¿sí? Se podría agregar como una propiedad. Si las bases son iguales y se están igualando, quiere decir que los argumentos son iguales. Sí, porque los exponentes saben, los exponentes y los Bueno, factores este sí así aplicamos una propiedad. El exponente, este 2 que está aquí multiplicando, lo pasamos a exponer. Esa es la que usted me decía, oiga, la propiedad 3. Ah, sí, esa es la propiedad 3. Entonces nos quedaría 26 sobre 2. X es igual a 3. Recuerden cómo dar la respuesta, jóvenes. Por lo tanto, la solución es 13. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Miren qué sencilla es. Eso es solo cuando son iguales, nada más. Cuando las bases son iguales, y vean un detalle ahí, solo un logaritmo hay en cada lado, ¿verdad? Eso es muy importante. Si en alguno de esos lados tienen sumando, restando o dividiendo logaritmos, ¿qué pasa? Hay que reducirlos en un solo logaritmo. Si digamos usted no puede reducir a logaritmos iguales, se despeja. Entonces se igualan los argumentos. Pero vean que solo puede haber un logaritmo en cada lado igual. Eso es muy importante, chicos. Si hay algo que está sumando o restando, hay que reducirlo en un solo logaritmo y ya después se dice por igual. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Ya lo copiaron? Sí. Ahora sí, ¿cómo resolveríamos esto? Este menos. No, es una resta. Pero ese 7 lo ocupa el logaritmo. Ese 7 no puede estar así. Ajá, recuerden que ustedes tenían una propiedad que decía logaritmo de base A, argumento A, da 1. Pero si yo le agrego aquí un 7, aquí también le puedo agregar un 7. ¿Cierto? Y 1 por 7, 7. 7 por logaritmo de A, argumento A, también me va a dar 7. Entonces, ¿qué logaritmo ocupo acá? 2, ¿verdad? Estamos trabajando con base 2. Vamos a poner esto por acá para que lo tengan ahí, para que se acuerden. Entonces vamos a convertir, voy a agrandar un poquito esto, chicos. Nos va a quedar logaritmo de base 2, argumento x menos 2. Ese lado está bien, ven que solo hay un logaritmo. Es igual, y aquí es donde vamos a entonces a utilizar la propiedad de 7 por logaritmo de base 2, argumento 2, porque eso es un 1. Es un 1 a conveniencia. ¿Se acuerdan? Cuando uno racionalizaba y colocaba una conveniencia. En logaritmos ese es el 1 a conveniencia que vamos a usar. Menos. Pero ahí sabes tanto. ¿Perdón? ¿Perdón? Ahí sabes tanto, se lo va multiplicando. No, es que en lugar del 7 escribí toda esta expresión. Eso fue lo que hice. Sí, porque el log de base 2, argumento 2, esto da 1. Y 1 por 7 es 7. Nada más que le agregué el log porque lo ocupo, ¿verdad? Siempre va a ser un 2, digamos. Bueno, usamos base 2 porque todo está en base 2. Para hacer ese número de funciones en logaritmo. Correcto. Porque ven que en el lado izquierdo está con un solo logaritmo, pero en el lado derecho no había dos logaritmos, había dos expresiones. Entonces ya los convertimos las dos expresiones en dos logaritmos. Ahora esos dos logaritmos hay que convertirlos en uno solo. ¿Cómo lo convertimos en uno solo? División.
Exacto, es una resta, lo pasamos a división, pero antes de eso, ¿qué pasa acá? Ah, sí, hay que quitar ese exponente, ¿verdad? Pasarlo a exponente, perdón. Sí, Daniel. ¿Con la propiedad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con esta propiedad, Daniel, yo tengo un 7, pero si yo a un 7 le agrego un logaritmo donde la base y el argumento son iguales, me da 1. Ese logaritmo que tiene la misma base y el mismo argumento, eso da 1. Entonces aquí nosotros agregamos un logaritmo de base 2 porque todos tienen base 2. Y obviamente para que esto me dé 1, su argumento también tiene que ser 2. Es una propiedad. Del sí, la número qué, no sé cuál es. Sí, pues, así viene la. No sé la qué es. La 2, la propiedad número 2. Ok. Entonces nos quedaría aquí. Logaritmo de base 2, argumento 2 a la 7, menos logaritmo de base 2, argumento x más 6. Convertamos entonces, ay mira, aquí no puede ir igual a este lado, no sé por qué puse el igual a ese lado, ya viene el igual en la ecuación. Nos queda logaritmo de base 2, argumento x menos 2, es igual a logaritmo de base 2, 2 a la 7, ¿cuánto le da? 128, eso iría arriba, ¿verdad? Dividido entre x más 6. ¿Qué pasó ahí, jóvenes? Ya convertimos en un solo logaritmo el lado derecho. ¿Qué podemos hacer entonces? ¡Qué terrible! Igualar los argumentos, ¿verdad? Vamos a igualar los argumentos y les va a quedar una ecuación. No importa, igual les va a quedar una ecuación que tienen que resolver. ¿Cómo resolverían ustedes esa ecuación, jóvenes? Ese x más 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. Se les va a convertir en una multiplicación de binomios, por lo tanto les va a quedar una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Una ecuación cuadrática. Entonces tenemos x menos 2 pasa a multiplicar el x más 6 y nos queda igualado a 128. Resuelven esta multiplicación. ¿Será que yo toco algo? No sé. X por x, x a la 2, x por 6, 6x, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 6, menos 2, es igual a 128. X a la 2 más 4x menos 12 es igual a 128, pero como es una ecuación de segundo grado tenemos igual a la así. Y ahí no puedo poner ese menos 2 al otro lado. Pero le va a quedar una x siempre a este lado. El objetivo es dejar las x a un lado y los números al otro. Pero yo no puedo separar esa x de ese menos 2. Sí, usted puede pasar este 2 aquí a sumar, pero ¿qué hace con este x más 6? Para despejarlo. Pero si aquí hay una suma, no puede pasar nada a multiplicar y a dividir. Recuerden que primero se quita todo lo que suma y resta, ¿verdad? Entonces nos queda x a la 2 más 4x menos 12 menos 128 es igual a 0. Nos va a quedar x a la 2 más 4x menos 140. Sí, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, ¿qué tienen que aplicar acá, chicos? Pueden revisarla con el 5.3, pero para resolverla hay que hacerlo con el discriminante. Discriminante es igual a b a la 2 menos 4 por a por c.
b a la 2, que sería 4 a la 2, menos 4 por 1 por menos 140. ¿Cuánto les da eso, chicos? Vamos a ver cuánto les da. Ay, qué bien. ¿Verdad? 576. Entonces quiere decir que tiene dos soluciones. Una x1 y otra x2. X1 sería menos b más raíz cuadrada del discriminante entre 2a, ¿verdad? Ay, yo no sé, siempre uso el de 4a del vértice. Menos b menos raíz del discriminante entre 2 por a. X1 va a ser menos b, que sería menos 4, más la raíz cuadrada de 576 entre 2 por 1, porque la viene siendo 1, ¿verdad? Y x2 viene siendo menos 4 menos raíz cuadrada de 576. Sí. Gracias. Entre 2 por 1. ¿Cuánto les da la primera, jóvenes? 10. ¿Y la segunda? 14. 14. De los 14. Menos. Ok. Por lo tanto, la solución es menos 14 y 10. Bueno, lo ideal es que siempre... Puede porque tengo 4 pares de X1. Bueno, porque hago 2 pares de X1 y 2. ¿Cómo? Negativo. No, son, aquí lo que hay son 2. Este es uno y este es otro. Este es el primer resultado y este es el otro resultado. Y este es el resultado del discriminante. Lo ideal siempre sería probar las soluciones, ¿verdad? Porque eso se llaman posibles soluciones. ¿Cómo las probamos, jóvenes? En logaritmos sí es muy importante probarlas. ¿Por qué es muy importante probarlas? ¿Por qué? Porque ven que las x están en el argumento. ¿Y cuál es la condición del argumento del logaritmo? Que sea positivo. Entonces, ahí la solución dice que es menos 14 y 10. ¿Realmente serán esas dos soluciones? ¿Funcionarán? Probemos el 10. Probemos el 10 acá. 10 menos 2, 8, positivo. ¿Sí funciona? 10 más 6, 16. ¿Sí funciona? Probemos el menos 14. Menos 14 menos 2. Ya no dio ahí porque el argumento no puede ser negativo. Y ven acá, menos 14 más 6. ¿Cuánto les da? Menos 8. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Correcto. En los logaritmos tienen que probar las soluciones. Entonces, la única solución correcta acá es el 10. Esa es una solución falsa, que uno llama solución falsa. Hay que sustituir para dar la solución. Sí, ustedes tienen que sustituir, si quieren, para que comprueben que les dé igual, ¿verdad? Pero sobre todo para comprobar que en el logaritmo no se hace negativo el argumento. Profe, entonces, ¿por qué da? ¿Ah? ¿Por qué da? ¿Por qué da? Porque nosotros a la hora no trabajamos con una ecuación logaritmo, lo que hicimos fue aplicar una propiedad para poder resolverlo. Pero en realidad, eso es un logaritmo. Entonces, una de las condiciones para que sea trabajar con logaritmos es que su argumento no sea negativo. Por eso es que digo una posible solución, porque no estamos trabajando aquí con logaritmos. O sea, la simplificamos para trabajar directamente con una ecuación lineal o cuadrática, para que nos dé. Pero por eso siempre hay que probar las soluciones. Siempre hay que probarlas, ¿no? En logaritmos siempre hay que probarlas. En la otra no la probamos, pero es que solo dio una, ¿verdad? Ay, ¿sí? 13. 13 por 2. 13 por 2, 26. 26 más 10. 36 dio positivo, está bien. Igual pueden revisar que la igualdad se cumple.
¿verdad? A la hora de sustituir. Diapositiva, entonces sí quiere decir Que sí funciona como solución y prueben que se cumpla la igualdad. ¿Verdad? Siempre prueben, chicos, siempre prueben las soluciones, siempre. ¿Ok? Sobre todo para que el argumento no dé negativo. ¿Ok? Hagan esto ustedes, vamos. Es lo mismo, recuerden que I es lo mismo que el logaritmo de base E. Es lo mismo. Ya casi. Unos 15 minutos. Hacemos esa ahí. ¿Ah? De base E. E. Es para chiquitos de primaria. ¿Perdón? ¿Qué es para chiquitos de primaria? De Kindle. De Kindle también. Eso es de Kindle. Seguramente se me olvidaron. La cara de ella tengo aquí grabada. Eso es un logaritmo igual. Sí, es lo mismo que venga el logaritmo de base E. Como si viniese el logaritmo de base 2 o el logaritmo de base 7. Eso es como decir. Ya, digamos, yo uso un logaritmo de división de 102 y logaritmo a través de 3. Yo puedo resolver la división de cancelar los logaritmos. Bueno, no cancelar. Bueno, Ya cuando la convierta en un logaritmo, un logaritmo de otro lado. Vean que el primero es una multiplicación de esos dos binomios. Y la multiplicación de esos dos binomios es una fórmula natural. La tercera, ¿verdad? Reducen a la tercera fórmula natural. no creo que se aplica el quiz. Después del receso. Después de verdad. Es más, si gusta, terminamos este ejercicio. Les explico otro ejemplo. Y ya con eso terminaríamos la clase. Y salen a receso, una hora de pasemos más cortito, tal vez unos 15 minutitos, ¿no? ¿Les parece? No se tomen los 20, porque es el receso de ustedes deciden. Ese está muy fácil, chicos, resuélvanlo para revisar. Recuerden aplicar la tercera fórmula notable, ¿verdad? En la primera. Eso no se cambia por logaritmo, se puede seguir con el inicial. ¿Sí, no? ¿Cómo? Ese I no se. No lo cambie, dígalo trabajando conmigo. Pero es que es lo mismo. Sí, no lo cambie. Para el amor, pensando que yo hago eso. Sí, va a receso. Ah, Sí, va a receso. sí, pero 15 minutos. En 15 minutos no hay viene sin amor. No, yo les dije, si querían, no, pues no lo sé. Que va a llegar en 15 minutos. ¿Lo corriendo? Ni corriendo. Digo, ¿qué motor tuvieran esos pies? Esa buena consulta. Aunque tengan las. Digamos, les puedo aplicar las tres fórmulas. No, la tercera fórmula no se aplica porque no es potencias. Es de simplificar los símbolos, cancelarlos. No, es que no hay que aplicar la tercera, no hay potencias para aplicar. La tercera es de potencias, ¿verdad? Ahí la que pueden aplicar es suma de logaritmos, es una multiplicación de sus argumentos. Al multiplicar esos dos argumentos, ¿qué pasa? Es una fórmula notable. La tercera. ¿Resuelven, chicos? Apliquen la propiedad
Se me acuerdo pasado usted me dijo Después se lo Revisémosla, chicos, vean. Aquí lo primero que deben de resolver
Es esa suma, ¿verdad? Gracias. Ay, Dios. Tenemos entonces logaritmo natural de 5x más 4 por 5x menos 4. Igual a logaritmo natural de 102 entre 3. Ven, ahí ya unen en un solo logaritmo aplicando propiedades. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, yo siempre le pongo i. En inglés es como el logaritmo i, pero en realidad es una ln. Pero yo siempre le pongo una e. Porque es que cuando le hacen la L, si hacen un palito, parece un 1, depende cómo lo hagan. Entonces no se como una L. Ok, jóvenes, entonces aquí les queda la tercera fórmula notable, ¿se acuerdan? De A más B por A menos B era el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿se acuerdan? Esa es la tercera fórmula notable que ustedes pueden aplicar en este caso, ¿verdad? Vamos a ponerla por ahí para que se acuerden. ¿Okay? Entonces les quedaría logaritmo natural de ¿quién? Del primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Es igual 102 entre 3. Eso les va a dar 34, ¿verdad? El logaritmo natural de 34. Aquí les va a quedar logaritmo natural de 25 a la 2 menos 16 es igual a logaritmo natural de 34. No, porque es que esos estaban fuera del logaritmo, estaban acá. Esos están dentro del logaritmo. Es por eso, Mari. Ajá, es parte del argumento. Porque cuando hacemos esa multiplicación, usted ve que el argumento no cambiaba, se mantenía. Aquí cancelamos los i y podemos entonces, jóvenes, igualar, ¿verdad? Nos queda. Y por arriba no se pueden cancelar los 5 y bajar los 4 nada más. No, desde aquí ya lo pudieron haber hecho desde el inicio. Claro que sí, lo pudieron haber hecho desde el inicio. Profe, ¿por qué 5x se igualamos entre paréntesis y 4 no? Muy buena pregunta, Johnny, porque aquí el 5 y el x ambos están elevados a la 2, mientras que aquí solo hay uno. Si yo no pongo esto entre paréntesis, estaría indicando que solo la x la elevo a la 2 y el 5 no. Y es todo el 5x. Entonces, jóvenes, nos quedaría 25x a la 2 menos 16 es igual a 34, ¿verdad? Esto nos queda una ecuación cuadrática, bueno, pero en realidad podemos despejar la x porque no hay x a la 1, sino solo x a la 2. ¿No le igualamos a 0? Pueden igualarla a 0, pero esta es otra manera de despejarla sin igualarla a 0 porque como no viene el b, solo tiene el a y el c, entonces podemos despejarla de una manera más rápida. El 16 que está restando pasa a sumar, entonces nos queda casi de una forma lineal, pero no es lineal. 34 más 16, eso les da 50, ¿verdad? 50, ¿verdad? Sí, 50. Ok, y el 25 que está multiplicando pasa a dividir. Nos queda 2. Cuando está x a la 2 igualado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Quiere decir que aquí hay dos soluciones. Una negativa. Correcto. Pasamos entonces a raíz porque hay que quitar esa raíz, ¿verdad, chicos? Hay que quitar ese exponente 2. ¿Cómo es que quitamos ese exponente 2? Raíz de x a la 2, raíz de 2, uno positivo y el otro negativo, porque son dos soluciones. ¿Se acuerdan? Entonces era una manera de resolver las ecuaciones cuadráticas. Entonces nos quedaba
que x era igual a más menos raíz de 2. O sea, ahí tenemos dos soluciones. Pero hay que probar si la negativa y la positiva sirven, ¿se acuerdan? Porque estamos trabajando con logaritmos. Si sustituyen así rápidamente, jóvenes, 5 por raíz de 2 más 4 y 5 por raíz de 2 menos 4. A ver si les sirve con la raíz. Prueben tanto la negativa como la positiva, ¿verdad? Buena consulta, porque es que si contestan más menos. Porque está elevado a la 2, quiere decir que hay dos soluciones. Y solo esto pasa cuando raíz de Solo eso pasa cuando está elevado a la 2 a 1. Si fuera raíz de 3, no hay que poner. Elevado a la 3. Serían 3 soluciones. Entre más elevaciones. Más soluciones. Entonces sería raíz de 2, voy a guardarlo aquí en la memoria. Entonces sería 5 alfa x más 4. Da positivo, no hay ningún problema. 5x menos 4 también da positivo, no hay ningún problema. La raíz de 2 positiva sí funciona. Vamos con la raíz negativa. Menos raíz de 2, LCLX. Esa da negativa la primera. La primera. 5 negativo. Las dos dan negativas. Quiere decir que el negativo se descarta, jóvenes. Cuando ustedes usan menos raíz de 2 en el argumento, da negativo. Ajá, por lo tanto, la solución es únicamente raíz de 2 positivo. Nada más esa, jóvenes. La otra daría una solución fácil. ¿Dudas hasta acá, jóvenes, con este ejercicio? Chicos. Bueno, ven, aquí les queda este de práctica. Les voy a colocar aquí la respuesta para que ustedes lo elaboren en la casa. ¿Okay? Y ya pueden terminar el proceso. Son las 3:20, las 3:40, ¿les parece?